Imagina la escena. Un vasto campo de batalla en la antigua Roma. El sol comienza a descender y tiñe el cielo de tonos rojos y dorados. El aire está cargado de polvo, sudor y miedo. Los soldados esperan órdenes, algunos con los nervios a flor de piel, otros incapaces de contener la furia que los consume. En medio de ese caos, se alza un hombre vestido con la armadura de un emperador. Su nombre, Marco Aurelio. Pero lo más impresionante no es la magnificencia de su posición, ni la majestuosidad de sus estandartes, sino algo mucho más sutil: la serenidad de su rostro. Mientras el fragor del combate ruge a su alrededor, mientras miles de voces gritan, él permanece imperturbable, dueño de sí mismo. Ahora pregúntate, ¿qué es más letal para un ser humano? ¿El filo de una espada o la furia descontrolada de su propio corazón? La ira tiene un poder extraño, casi seductor. Surge en un instante, como una chispa que enciende una hoguera. Lo que empieza con una palabra hiriente, un gesto de desprecio o una injusticia real, pronto se convierte en una tormenta que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Relaciones, decisiones, incluso la salud. La ira puede ofrecernos la ilusión de fuerza, pero en realidad es una cadena que nos esclaviza. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía una y otra vez que no debía permitir que las pasiones le dominaran. Epicteto enseñaba que no nos perturban los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y Séneca dedicó un tratado entero a advertir sobre la destructiva naturaleza de la cólera. ¿Por qué entonces seguimos cayendo en la trampa? ¿Por qué permitimos que un insulto de un desconocido, un comentario en una red social o un contratiempo trivial en el trabajo sea capaz de robar nuestra paz durante horas o incluso días? La respuesta es clara, porque hemos olvidado que la verdadera fortaleza no se mide en el volumen de nuestros gritos ni en la violencia de nuestras reacciones, sino en la capacidad de mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Piénsalo. Un emperador con el poder de decenas de legiones, capaz de condenar o perdonar vidas con un solo gesto, eligió practicar la serenidad. Si alguien tenía todas las razones para dejarse llevar por la ira, era él. Y sin embargo, no lo hizo. ¿Qué nos impide a nosotros, simples ciudadanos del siglo XXI, seguir su ejemplo? Vivimos en un tiempo distinto, sí, pero no tan diferente. Nuestros campos de batalla ya no se cubren de lanzas y escudos, sino de correos electrónicos urgentes, jefes autoritarios, embotellamientos interminables y pantallas que nunca se apagan. Nuestro enemigo no es un ejército extranjero, sino la ansiedad, la frustración, el estrés acumulado. La guerra moderna se libra dentro de nuestra mente. Cada vez que cedemos a la ira, nos convertimos en esclavos de ella. Dejamos que otros dicten nuestro estado de ánimo. Le entregamos al mundo exterior el control de lo más valioso que tenemos: nuestra paz interior. ¿Qué sentido tiene conquistar metas, acumular riquezas o ganar discusiones, si seguimos siendo prisioneros de nuestras propias pasiones? El estoicismo nos invita a mirar hacia adentro, a recuperar esa libertad perdida. Nos recuerda que nada ni nadie puede arrebatarnos la serenidad si no lo permitimos. Que no es el insulto del otro lo que hiere, sino la importancia que le damos. Que la ira, al final, no es más que una opinión que hemos aceptado sin cuestionar. Séneca escribió una frase que resuena como un trueno. La ira es un veneno que uno se administra a sí mismo con la esperanza de que mate a otro. ¿No es acaso una paradoja cruel? Creemos castigar al que nos ofendió, pero en realidad somos nosotros quienes sufrimos. Nos desgastamos, perdemos claridad, tomamos malas decisiones. El camino de la serenidad no consiste en reprimir la ira como si no existiera. Eso sería ingenuo. La ira es parte de la naturaleza humana, y negarla solo la fortalece en las sombras. El verdadero poder está en observarla, reconocerla y elegir no actuar bajo su dictado. En aprender a responder en lugar de reaccionar. Marco Aurelio lo decía con una lucidez que todavía estremece. El mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Si alguien te hiere con palabras, no respondas con la misma moneda. Si alguien te provoca, no caigas en la trampa de su fuego.
Al contrario, permanece en calma, y habrás ganado la batalla más difícil, la de dominarte a ti mismo. Imagina por un momento lo que sería tu vida si dominaras este arte. Si en lugar de explotar ante cada injusticia, aprendieras a pausar, a respirar, a contemplar la situación desde lo alto, como un águila que observa el paisaje entero. Esa pequeña distancia entre el estímulo y tu respuesta es el espacio donde nace la libertad. No se trata de aceptar pasivamente todo lo que ocurre, ni de resignarse a la injusticia. Se trata de actuar con sabiduría, con mesura, con la claridad que solo la calma puede otorgar. Porque la ira nubla la razón, pero la serenidad la ilumina. Piénsalo así. Cada instante en el que eliges la calma frente a la furia, estás construyendo una fortaleza invisible dentro de ti. Una fortaleza que ninguna ofensa puede derribar, que ninguna provocación puede penetrar. Esa fortaleza se llama autocontrol. Y ahí es donde comienza el verdadero viaje. De la ira al control. De la rabia a la serenidad. Un viaje que no se recorre en un día, sino paso a paso, elección tras elección. Pero cada vez que eliges la calma, das un paso hacia la libertad interior que tantos buscan en vano fuera de sí mismo. Hoy, la pregunta no es si sentirás ira. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿qué harás con ella? ¿Permitirás que te consuma como un incendio sin control? ¿O la transformarás en la chispa que encienda tu disciplina y tu serenidad? La ira es una de esas pasiones que todos hemos sentido y que, sin embargo, pocos entendemos realmente. Nos invade con tanta rapidez que a menudo creemos que surge de manera inevitable, como una reacción automática, como si no tuviéramos elección. Pero los estoicos afirmaban algo radical. La ira no nace de lo que sucede fuera de nosotros, sino de la forma en que interpretamos lo que sucede. Epicteto lo resumió en una sentencia que ha cruzado siglos. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas. Cuando alguien nos insulta, lo que nos hiere no es la vibración del aire en sus cuerdas vocales, ni siquiera las palabras en sí mismas. Lo que nos hiere es la interpretación que les damos. Me han faltado al respeto, me han disminuido, me han humillado. Esa construcción mental es la que prende la chispa de la cólera. Piénsalo un momento. Si el mismo insulto se pronunciara en una lengua que no entiendes, ¿te enojarías? Seguramente no. Eso demuestra que no es el hecho externo lo que determina tu reacción, sino tu percepción, tu juicio, tu interpretación. La naturaleza de la ira, entonces, es mental. Es un producto de nuestra mente, no una consecuencia obligatoria de la realidad. Y si es mental, también puede ser gobernada por la mente. Ahí reside la esperanza y el desafío. ¿Pero por qué sentimos ira con tanta frecuencia? La respuesta se encuentra en nuestro ego, en ese delicado cristal que tememos que se quiebre. Cuando alguien contradice nuestra opinión, cuando nos corrigen, cuando se interponen en nuestro camino, sentimos que nuestra importancia se ve amenazada. La ira es, en muchos casos, un grito desesperado de nuestro orgullo herido. Séneca lo describió con una lucidez implacable. La ira es un signo de debilidad, no de poder. Quien grita, quien golpea la mesa, quien pierde el control, no está mostrando su fortaleza, sino su incapacidad para dominarse. Es un reconocimiento, aunque inconsciente, de que ha sido vencido por algo externo. El fuerte no necesita encolerizarse, porque posee un dominio más grande, el de sí mismo. La ira también se alimenta de las expectativas. Creemos que el mundo debería funcionar de cierta manera, que el tráfico debería fluir, que las personas deberían ser justas, que la vida debería ser predecible. Cuando la realidad contradice nuestras expectativas, surge la frustración, y de esa frustración brota la ira. Pero aquí hay una pregunta que los estoicos nos lanzan como un dardo. ¿Qué derecho tenemos a exigir que el universo se pliegue a nuestras preferencias? Marco Aurelio escribió: ¿esperas que el mundo sea justo contigo solo porque tú eres justo? Es como esperar que un león no te ataque porque tú eres vegetariano. La naturaleza de la realidad es indiferente a nuestros deseos. Pretender que siempre se ajuste a nosotros es sembrar el terreno perfecto para la cólera. Mira a tu alrededor. Los niños se enojan cuando un juego no sale como esperaban, cuando no reciben lo que desean al instante.
Y sin embargo, ¿acaso no actuamos los adultos de manera similar? Nos irritamos en una cola del supermercado, en un atasco de tráfico, en una discusión doméstica. La diferencia entre la niñez y la madurez no debería ser la ausencia de emociones, sino la capacidad de gobernarlas. La ira, por otra parte, es contagiosa. Cuando alguien explota en rabia, lo natural es que otros respondan con rabia. Es como un incendio que se propaga con rapidez de árbol en árbol. Un conductor insulta a otro en la carretera, el segundo responde con más violencia, y lo que empezó como una pequeña chispa puede terminar en tragedia. De ahí la importancia de reconocer su naturaleza destructiva. Cada vez que cedemos a la ira, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que encendemos llamas que se extienden más allá de nuestro control. Pero hay algo aún más inquietante. La ira se disfraza. Muchas veces la justificamos con palabras nobles. Decimos que es indignación justa, que es defender nuestros principios, que es luchar contra la injusticia. Y aunque es cierto que la injusticia debe ser combatida, lo que los estoicos nos advierten es que la ira rara vez es la mejor herramienta para hacerlo. La justicia se defiende con claridad, con firmeza y con disciplina, no con un corazón incendiado que pierde la razón. Marco Aurelio aconsejaba examinar nuestros pensamientos cada vez que la ira aparecía. ¿Qué me está molestando realmente? ¿Es el hecho en sí, o la opinión que tengo sobre él? Ese examen honesto es el primer paso para desmontar la trampa. Porque la ira no es inevitable. Es una elección que hacemos en un instante, aunque muchas veces de manera inconsciente. Ahora bien, comprender la naturaleza de la ira no significa que debamos culparnos cada vez que la sentimos. No se trata de avergonzarnos ni de reprimirla con violencia interior. Al contrario, se trata de verla tal cual es, desnuda, sin adornos. Observarla como quien observa una tormenta. Reconocer su fuerza, pero también su fugacidad. Porque la ira, por intensa que sea, siempre termina pasando. Lo que permanece es el rastro que deja. Palabras dichas, actos cometidos, relaciones dañadas. Imagina la diferencia entre un sabio y un hombre común frente a la misma provocación. El hombre común se enciende, reacciona, grita, golpea. El sabio siente la misma chispa inicial, pero la reconoce, la observa y la deja extinguirse sin alimentar las llamas. Ambos sintieron el impulso, pero solo uno eligió no convertirse en esclavo de él. Esa es la libertad de la que hablaban los estoicos. Quizás pienses. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Y es verdad. La naturaleza de la ira es poderosa, precisamente porque apela a lo más instintivo de nosotros. Pero también es cierto que cada vez que elegimos no reaccionar con furia, fortalecemos un músculo interior. La serenidad se entrena como se entrena el cuerpo, con práctica constante, con paciencia, con repetición. La ira es natural, pero no es invencible. Es parte de nuestra condición humana, pero no nuestro destino inevitable. Y ese es el mensaje que Marcus Aurelio quería grabar en su propia mente cada noche al escribir sus meditaciones, que lo que ocurre fuera de ti no tiene el poder de destruirte, a menos que tú se lo entregues. La naturaleza de la ira es engañosa, nos hace creer que es fuerza, cuando en realidad es debilidad. Nos hace pensar que es justicia, cuando a menudo es orgullo. Nos convence de que nos protege, cuando en realidad nos hiere más a nosotros que a los demás. ¿Y si empezáramos a verla así, sin sus disfraces? ¿Y si cada vez que la sintiéramos recordáramos que no es más que una interpretación nuestra, un juicio que podemos cambiar? Quizás entonces comenzaríamos a recuperar la serenidad que la vida moderna parece habernos arrebatado. Porque la verdadera pregunta no es, ¿sentirás ira? Eso es inevitable, sino, ¿qué harás con ella cuando aparezca? La ira es como el fuego. Puede comenzar siendo apenas una chispa, una pequeña incomodidad en el pecho, un calor que sube lentamente a la garganta. Al principio parece inofensiva, casi imperceptible, pero, si no la vigilamos, si le damos oxígeno con pensamientos repetitivos y juicios distorsionados, se convierte en una llamarada capaz de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Los antiguos lo sabían bien. El fuego es un buen siervo, pero un pésimo amo. En su justa medida. Da calor. Ilumina. Protege. Sin él,
El ser humano jamás habría sobrevivido a la noche helada ni habría cocinado sus alimentos. Pero cuando escapa de los límites, se transforma en un monstruo indomable que devora bosques, ciudades y vidas. La ira funciona del mismo modo. Una dosis mínima puede alertarnos de una injusticia, empujarnos a reaccionar con firmeza, despertar nuestra energía dormida. Pero cuando se desborda, ya no somos nosotros quienes la usamos, sino ella quien nos utiliza. Nos convertimos en combustible de su incendio. Séneca advertía que la ira es la pasión más peligrosa porque crece en segundos y no admite negociación. Una vez encendida, exige más y más. Palabras más duras, gestos más violentos, decisiones más precipitadas. Y cuando finalmente se apaga, lo hace dejando cenizas. Relaciones quemadas, confianza destruida, oportunidades arruinadas. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces una palabra dicha en un arrebato de rabia encendió un conflicto que pudo haberse evitado? ¿Cuántas veces una reacción impulsiva rompió un vínculo que costó años construir? La furia es como un fuego que no mide consecuencias. Arde sin preguntarse qué consume, hasta que no queda nada más. Los estoicos proponían observar esa chispa inicial con atención. Cuando alguien te provoca, cuando algo no sale como esperabas, cuando el ego se siente herido, ese instante es el más decisivo. Es el momento en que todavía tienes un cubo de agua en la mano para sofocar la llama. Si lo dejas pasar, pronto necesitarás un ejército de hombres para detener el incendio. Marco Aurelio lo expresaba de manera sencilla. La mejor manera de defenderte de la ira es retrasar tu respuesta. Porque cada segundo de demora es un cubo de agua que enfría el fuego. Cada respiración consciente es un muro que impide que la chispa se convierta en llamarada. El problema es que a menudo hacemos lo contrario. Alimentamos la ira con pensamientos repetidos. No debería haberme dicho eso. No merezco este trato. Siempre me humillan. Esos pensamientos son como madera seca que aviva las llamas. Cuanto más vueltas damos en la mente, más fuerte arde el fuego. Y, lo que es peor, creemos que al mantenerlo encendido estamos ganando fuerza, cuando en realidad nos estamos debilitando. La ira, como el fuego, consume primero al que la alberga. Un incendio no elige qué quemar. Arrasa con la casa entera, incluso con el dueño que intentaba controlarlo. Así también la ira quema primero al corazón que la sostiene. Se manifiesta en el cuerpo. El pulso se acelera. La respiración se corta. Los músculos se tensan. Poco a poco envenena la sangre, debilita la salud, desgasta los nervios. Es un castigo autoimpuesto, pero hay algo más profundo. La ira nos roba lo más sagrado que tenemos: la claridad. ¿Cómo tomar una decisión sabia cuando la mente está nublada por el humo del enojo? ¿Cómo hablar con justicia cuando la lengua arde como una antorcha? El fuego interior nos ciega, y en esa oscuridad cometemos errores que después lamentamos con lágrimas frías. Por eso, los sabios recomendaban entrenarse en la templanza. No para apagar la chispa por completo, eso sería negar nuestra naturaleza humana, sino para gobernarla, como quien mantiene el fuego en un hogar encendido pero contenido. El fuego controlado es calor. El descontrolado es destrucción. Piensa en un herrero romano. Golpea el hierro incandescente sobre el yunque. El fuego que alimenta la fragua es intenso, pero está encerrado en su lugar, dirigido hacia un propósito: forjar armas, herramientas, obras útiles. Así también nosotros podemos dirigir la energía de la ira hacia la firmeza, la determinación, la acción justa. Pero para eso necesitamos disciplina. El filósofo estoico Musonio Rufo decía que cada vez que soportamos una provocación sin estallar, estamos entrenando nuestro carácter como un soldado entrena su cuerpo en el campo. Esa práctica cotidiana, aparentemente pequeña, construye una fuerza invisible que se revela en los momentos decisivos. ¿Y cómo hacerlo? El primer paso es recordar que la ira siempre empieza pequeña. Un gesto, una palabra, una decepción. En ese momento todavía podemos elegir. Podemos observar la chispa y decidir si la alimentamos o la dejamos extinguirse. Esa es nuestra libertad. El segundo paso es cultivar la pausa. La respiración profunda,
el silencio deliberado, la decisión consciente de no responder de inmediato. Cada pausa es como un extintor contra las llamas. No es debilidad, es la más alta expresión de fuerza. Porque cualquiera puede reaccionar con furia, pero solo el fuerte puede sostener el fuego sin dejarse consumir. El tercer paso es cambiar la perspectiva. Preguntarnos, ¿este hecho será relevante en 1 año? ¿En 5 años? ¿Vale la pena sacrificar mi serenidad por esto? Muchas veces, lo que nos enciende hoy será un recuerdo insignificante mañana. Pero la herida que deja la ira puede durar mucho más que el motivo que la provocó. Finalmente, el paso más profundo. Comprender que nadie tiene poder sobre nuestra mente salvo nosotros mismos. El insulto, la provocación, la injusticia externa son como chispas que caen, pero solo prenden si encuentran combustible dentro de nosotros. Si cultivamos serenidad, no hay nada que pueda incendiar nuestro interior. Recuerda la imagen de Marco Aurelio en el campo de batalla, rodeado de gritos y caos, pero con el rostro sereno. Él también sentía la chispa de la ira, pero la mantenía bajo control. Como un emperador que gobierna no solo sobre un imperio, sino sobre sí mismo. La ira es fuego. Sí. Pero tú decides si serás bosque seco que arde sin remedio o fragua que forja su carácter con disciplina. El fuego puede ser destrucción o puede ser creación. La diferencia está en el dominio. La próxima vez que sientas la chispa en tu interior, pregúntate, ¿voy a ser esclavo de este fuego? ¿O lo convertiré en la energía que me fortalezca? Si en los capítulos anteriores hemos comparado la ira con el fuego que arrasa y con la chispa que amenaza comprender nuestro interior, ahora es momento de ir más al fondo, de excavar en la tierra y descubrir de dónde nace realmente ese fuego. Porque toda llama tiene un origen, toda tormenta un cielo que la gesta, y toda emoción un conjunto de raíces invisibles que la alimentan. Los estoicos enseñaban que comprender el origen de nuestras pasiones es el primer paso para dominarlas. No basta con apagar el incendio cada vez que surge. Hay que descubrir qué lo provoca. ¿Qué material inflamable hemos acumulado en nuestro interior que hace tan fácil que cualquier chispa nos incendie? El ego como raíz principal. La primera y más evidente raíz de la ira es el ego. Ese yo frágil que construimos a base de expectativas, de orgullo y de una necesidad constante de validación. Cada vez que alguien contradice nuestra opinión, cuando cuestiona nuestras acciones, cuando nos corrige o nos ignora, sentimos que nuestra identidad tambalea. Y como reacción, nos defendemos con ira. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más dependemos de la aprobación ajena, más vulnerables somos al enojo. Cuanto más frágil es nuestro ego, más rápido se enciende el fuego. Marco Aurelio lo comprendía con claridad. Si alguien habla mal de ti, recuerda que no eres tú el que queda dañado, sino su opinión. Y las opiniones pueden cambiar. Cuando dejamos que nuestro ego sea el centro, vivimos como centinelas de una fortaleza que se desmorona. Cualquier gesto lo interpretamos como una amenaza, cualquier desacuerdo como un ataque personal. Y así, nuestra vida se convierte en un campo minado donde la ira espera estallar en cada paso. La tiranía de las expectativas. Otra raíz profunda de la ira es la expectativa irrealista sobre cómo debería comportarse el mundo. Esperamos que los demás sean siempre justos, que el tráfico sea fluido, que nuestros amigos nunca nos fallen, que nuestros proyectos prosperen sin contratiempos. Y cuando la realidad se aparta de esa narrativa que casi siempre lo hace, surge la frustración, y de la frustración brota la cólera. Séneca lo expresó de forma contundente. Nos enfadamos porque creemos que las cosas deberían suceder de otro modo, como si el universo estuviera obligado a obedecer nuestras órdenes. Pero la vida no es un sirviente a nuestro servicio. La naturaleza no consulta nuestras preferencias antes de actuar. El río fluye, la tormenta descarga, las personas fallan. Es la condición misma de la existencia. El problema no está en lo que sucede, sino en nuestra presunción de que debería suceder de otra manera. Por eso, el entrenamiento estoico consiste en ajustar nuestras expectativas a la realidad, no al revés. Quien espera que la vida sea siempre suave, inevitablemente se irritará. Pero quien acepta que la vida incluye obstáculos, decepciones e injusticias, se vuelve invulnerable a la ira. El deseo de control absoluto,
Una tercera raíz de la ira es nuestro deseo de controlarlo todo. Queremos que los demás actúen según nuestros criterios, que las circunstancias se plieguen a nuestra voluntad, que el azar no interfiera en nuestros planes. Cuando algo se escapa de ese control ilusorio, sentimos la impotencia, y esa impotencia enciende la furia. Epicteto nos dio la clave para arrancar esta raíz de una vez por todas. Hay cosas que dependen de ti, y cosas que no dependen de ti. Las primeras son tu campo de acción, tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones. Las segundas son incontrolables, la opinión de los demás, el destino, los accidentes, la muerte. Cuando confundimos estos dos terrenos, vivimos en constante ira. Pretendemos que lo que no depende de nosotros se someta a nuestro mando, y al fracasar nos sentimos heridos. Pero si aprendemos a distinguir, a soltar lo que no controlamos, y a enfocar nuestra energía en lo que sí, entonces la raíz de la ira pierde fuerza. La inseguridad interior. La ira también se nutre de la inseguridad. A menudo estallamos en rabia porque en el fondo sentimos miedo. Miedo a no ser suficientes, a ser humillados, a quedar expuestos. La cólera es la máscara que cubre esa vulnerabilidad. Nos mostramos duros, gritamos, golpeamos la mesa, cuando en realidad estamos intentando ocultar una herida más profunda. Un corazón seguro de sí mismo no necesita enfadarse. La seguridad interior actúa como un escudo silencioso. Permite aceptar una crítica sin derrumbarse, enfrentar una ofensa sin perder la calma. La inseguridad, en cambio, convierte cada palabra ajena en un dardo venenoso, la memoria de viejas heridas. Otra raíz poderosa de la ira es la memoria de ofensas pasadas. Cuando no hemos perdonado, cuando seguimos cargando resentimientos, basta con un gesto mínimo para reavivar todo el rencor acumulado. Es como un bosque lleno de ramas secas. Cualquier chispa, por pequeña que sea, enciende un incendio desproporcionado. Por eso, el perdón no es tanto un regalo al otro como una liberación para nosotros mismos. No se trata de justificar el mal recibido, sino de soltar la cadena que nos ata a él. Mientras conservemos viejas heridas, la ira tendrá siempre un terreno fértil donde crecer. Reconocer las raíces para arrancarlas. Cuando comprendemos estas raíces, ego, expectativas, deseo de control, inseguridad y resentimiento, la ira deja de ser un misterio y se convierte en un fenómeno predecible. Y lo que es predecible es entrenable. El sabio no espera a que el incendio estalle para actuar. Trabaja cada día arrancando las raíces que lo alimentan. Se ejercita en la humildad para no ser esclavo del ego. Ajusta sus expectativas para no ser sorprendido por la realidad. Acepta lo incontrolable para no frustrarse en vano. Fortalece su seguridad interior para no necesitar máscaras. Y practica el perdón para que el pasado no le robe el presente. El verdadero enemigo. En este punto surge una conclusión inevitable. El verdadero enemigo no es la persona que nos insulta, ni la circunstancia que nos frustra, ni la injusticia que nos hiere. El verdadero enemigo son las raíces que hemos cultivado dentro de nosotros mismos. Marco Aurelio lo escribió con la claridad de un emperador que sabía lo que era enfrentar tanto guerras externas como internas. Tu enemigo más grande es tu propio juicio equivocado. La ira no nace fuera, brota dentro. Y mientras no reconozcamos sus raíces, seguiremos luchando contra sombras externas sin darnos cuenta de que el fuego verdadero está en nuestro interior. Conclusión inspiradora. Arrancar las raíces de la ira no es tarea fácil. Requiere vigilancia constante, paciencia y un compromiso firme con la transformación personal. Pero cada raíz que extirpamos es un paso hacia la libertad. Pregúntate, ¿qué raíz de las que hemos mencionado domina más en ti? ¿Es tu ego herido, tu expectativa frustrada, tu deseo de control, tu inseguridad, tu rencor? Reconocerla es el inicio del cambio, porque la verdadera fortaleza no consiste en no sentir ira, sino en conocer sus raíces y cortarlas de raíz antes de que brote. Solo así podremos transformar la rabia en serenidad y la debilidad en auténtico poder interior. Hay un instante invisible, tan breve que muchos lo pasan por alto, pero tan poderoso que puede cambiar por completo el curso de una vida. Es ese espacio entre lo que ocurre fuera de nosotros y lo que decidimos hacer con ello.
Ese pequeño intervalo, apenas unos segundos, es lo que los estoicos llamaban el terreno de la libertad. Allí, en ese margen sagrado, no somos esclavos de la ira ni víctimas de las circunstancias, sino dueños de nosotros mismos. Piénsalo. Alguien te insulta en la calle. Las palabras golpean tus oídos y en tu pecho se enciende la chispa de la furia. Ese es el estímulo, lo inmediato, lo que no puedes controlar. Pero justo después, antes de abrir la boca, antes de que tus puños se tensen, surge ese espacio. Ese instante en el que todavía puedes elegir reaccionar como un animal herido o responder como un ser humano consciente. Ese es el espacio dorado. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo expresó siglos después de los estoicos con una claridad inolvidable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta descansa nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio es pequeño, sí, pero se puede entrenar. Los sabios no nacen con una serenidad sobrenatural. La construyen precisamente aprendiendo a ampliar ese intervalo. Cuanto más conscientes somos de él, más difícil resulta para la ira esclavizarnos. El arte de pausar, el primer paso para habitar ese espacio dorado es aprender a pausar. Puede parecer un gesto insignificante, pero detenerse unos segundos antes de responder es como construir un muro de piedra entre la chispa y el incendio. Respirar profundamente, contar hasta 10, guardar silencio, incluso apartarse un momento, todo eso es una forma de ensanchar el espacio. Y cuanto más lo ensanchamos, más margen tenemos para elegir una respuesta sabia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: el hombre fuerte es aquel que sabe retrasar su reacción. Porque en esa demora no hay cobardía, sino dominio. El que responde de inmediato, sin pensar, actúa como un esclavo de sus pasiones. El que se detiene y reflexiona, aunque solo sea por un instante, se convierte en rey de sí mismo. El poder de observar sin juicio. Otra clave del espacio dorado es observar el hecho sin añadirle de inmediato una interpretación. Alguien nos habla con tono duro y nuestra mente corre a etiquetar. Me ha faltado al respeto, me desprecia, me humilla. Esa interpretación alimenta la ira. Pero si en ese espacio logramos observar con neutralidad, alguien ha levantado la voz, la chispa pierde fuerza. Epicteto insistía en este ejercicio. No te precipites a juzgar. Mira las cosas como son, no como tus pasiones quieren que las veas. Cuanto más desnuda está la realidad, menos poder tiene sobre ti. El entrenamiento diario. El espacio dorado no se conquista de golpe. Se cultiva día a día, en lo pequeño. No esperes enfrentarte con serenidad a una gran ofensa si no practicas antes con las pequeñas. Cuando alguien se cuela en la fila del supermercado, ahí está tu oportunidad. Cuando un conductor toca la bocina sin motivo, ahí tienes tu entrenamiento. Cuando un amigo olvida devolverte una llamada, ese es tu campo de práctica. Cada ocasión aparentemente trivial es un gimnasio para tu mente. Séneca lo decía así: la ira, si no se combate en lo pequeño, se volverá invencible en lo grande. Si entrenas tu paciencia en las pequeñas irritaciones, estarás preparado para los grandes desafíos. El silencio como arma. En ese espacio dorado, a menudo el mejor movimiento es no mover nada. Guardar silencio. No responder de inmediato. No devolver la ofensa. No añadir palabras al fuego. El silencio desconcierta al agresor y te protege a ti mismo. El silencio no es sumisión. Es una afirmación de poder. Es decirle a la vida: tengo la capacidad de elegir y elijo no envenenarme con tu provocación. El silencio, bien usado, es más elocuente que cualquier grito. La perspectiva del tiempo. Otra herramienta estoica para habitar el espacio dorado es ampliar la perspectiva. Pregúntate: ¿este hecho seguirá importando dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Lo que ahora parece intolerable se convertirá en un recuerdo insignificante con el paso del tiempo. ¿Vale la pena sacrificar tu paz presente por algo destinado al olvido? Esa reflexión es como un balde de agua sobre las llamas incipientes. Convertir la ira en firmeza. El espacio dorado no significa inacción pasiva.
No se trata de resignarse ni de tolerar la injusticia sin más. Se trata de elegir una respuesta firme, pero no furiosa. Justa, pero no impulsiva. Imagina un juez que dicta sentencia enardecido por la ira. ¿Podría impartir justicia? Claro que no. Necesita distancia, calma, claridad. Así también nosotros, en nuestras pequeñas batallas cotidianas, necesitamos esa pausa para actuar con rectitud, en lugar de reaccionar con rabia. El ejemplo del sabio. Los estoicos veían en ese espacio dorado la diferencia entre el sabio y el hombre común. El hombre común es como un barco arrastrado por la tormenta. Cada ola lo empuja en una dirección. El sabio, en cambio, es como un navegante que, aun en medio del oleaje, mantiene firme el timón. Ese timón es precisamente la capacidad de detenerse, observar y elegir. No es que el sabio no sienta la chispa de la ira. Es que sabe que tiene un espacio para decidir si dejarla arder o apagarla. Esa decisión, repetida día tras día, lo convierte en dueño de sí mismo. El desafío personal, ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces reaccionaste sin darte ese espacio? ¿Cuántas veces te arrepentiste después, deseando haber contado hasta 10, haber respirado, haber guardado silencio? Todos hemos pasado por eso. La buena noticia es que cada día nos ofrece nuevas oportunidades de entrenar. La próxima vez que sientas la ira subir por tu pecho, recuerda, no estás obligado a reaccionar de inmediato. Tienes un espacio. Un instante que puede parecer insignificante, pero que encierra tu libertad. Ese espacio dorado es como la llave de una puerta. Si eliges abrirla hacia la ira, entrarás en una habitación oscura llena de humo. Si eliges abrirla hacia la serenidad, entrarás en un espacio amplio, luminoso y pacífico. La llave siempre está en tu mano. Conclusión inspiradora. El espacio dorado antes de reaccionar es el lugar donde se decide tu destino interior. Es ahí donde se forja el carácter, donde se demuestra la disciplina, donde se construye la verdadera libertad. Marco Aurelio, rodeado de guerras y conspiraciones, encontró en ese espacio la fuerza para no ser devorado por las pasiones. Tú, rodeado de prisas, tensiones y ofensas cotidianas, puedes encontrar lo mismo. La pregunta es, ¿te atreves a habitar ese espacio, a detenerte, a respirar y a elegir con sabiduría? Porque en ese instante, breve pero inmenso, se juega toda la diferencia entre ser esclavo de la ira o soberano de tu serenidad. La ira, por sí misma, no es un monstruo al que debamos exterminar, ni una sombra de la que debamos huir. Es, más bien, un mensajero incómodo que toca nuestra puerta para anunciarnos algo. Que dentro de nosotros hay una herida, una expectativa rota, un deseo frustrado. El problema no es la ira en sí, sino nuestra relación con ella. Muchos la reprimen, otros la dejan estallar, pero pocos aprenden a transformarla en consciencia. Los estoicos no nos pedían que negáramos nuestras emociones, porque sabían que eso sería inútil. Pretender no sentir ira es como pretender no tener hambre o no cansarse jamás. Va contra la naturaleza humana. La clave está en qué hacemos con ella, en cómo la miramos, en cómo la convertimos en un campo de entrenamiento para el alma. La ira como espejo. Cada vez que sentimos cólera, el universo nos está poniendo un espejo delante. Nos muestra con crudeza dónde aún somos vulnerables, qué parte de nuestro ego sigue siendo frágil, qué expectativas hemos colocado en el lugar equivocado. ¿Te irrita que alguien no te escuche? Eso revela tu necesidad de validación. ¿Te enfurece que otro conduzca de manera imprudente? Eso muestra tu deseo de controlar lo incontrolable. Te quema por dentro que no reconozcan tu esfuerzo. Ahí está tu dependencia del aplauso ajeno. La ira desnuda esas grietas internas que solemos ocultar bajo máscaras de calma aparente. Transformarla en conciencia significa tener la valentía de mirarlas de frente y preguntarnos, ¿qué me está revelando este enojo sobre mí mismo? Marco Aurelio lo practicaba a diario en sus meditaciones. No escribía para adornar su pensamiento ni para que otros lo admiraran, sino para enfrentarse con brutal honestidad a sus propias pasiones. Cada vez que sentía ira, lo anotaba, lo examinaba, lo diseccionaba, porque sabía que en esa emoción estaba el mapa hacia un mayor dominio de sí mismo. El observador interior.
El primer paso para transformar la ira en consciencia es aprender a observarla sin fusionarnos con ella. En lugar de decir, estoy furioso, probar con, estoy sintiendo ira en este momento. Esa pequeña diferencia en las palabras cambia todo, porque deja de ser nuestra identidad y pasa a ser una experiencia pasajera. La mente, al observarse a sí misma, crea distancia, y en esa distancia aparece la claridad. Es como si subieras a lo alto de una colina mientras abajo ruge la batalla. Desde arriba puedes verla entera, comprender sus movimientos y decidir con calma qué hacer. De reacción a respuesta. La ira nos empuja a la reacción automática, gritar, golpear, castigar. Pero cuando la transformamos en consciencia, descubrimos que tenemos otra opción. La respuesta consciente. Responder conscientemente no significa quedarse de brazos cruzados. Significa actuar, sí, pero desde la serenidad, no desde el descontrol. Por ejemplo, puedes reprender una injusticia con firmeza, pero sin perder el respeto. Puedes poner límites a alguien que te hiere, pero sin necesidad de devolver el golpe. La consciencia convierte la energía bruta de la ira en firmeza serena. Es como canalizar un río desbordado en un cauce que riega los campos en lugar de inundarlos. La práctica del desapego. Otra clave de esta transformación es el desapego. Mucha de nuestra ira nace porque nos aferramos a cosas que no controlamos. La opinión de los demás, los resultados de nuestros proyectos, el comportamiento ajeno. Cuando aprendemos a soltar, la ira pierde alimento. Epicteto lo decía sin rodeos. No busques que las cosas ocurran como quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serena. Esta frase no invita a la resignación, sino a la aceptación lúcida. Entender que no todo depende de nosotros nos libera del veneno de la frustración, y esa liberación se traduce en calma. La ira como maestro. Imagina que cada vez que sintieras ira, en lugar de maldecirla, la recibieras como a un maestro. Que la miraras y dijeras, ¿qué tienes que enseñarme hoy? Quizás te muestre tu impaciencia, tu orgullo, tu falta de perdón. Quizás te recuerde que todavía hay trabajo interior por hacer. En ese sentido, la ira deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado incómodo. Un aliado que te incomoda, que no endulza las palabras, pero que te señala con precisión dónde está la fragilidad de tu carácter. Séneca lo llamaba un ejercicio espiritual. Cada provocación externa era, para él, una ocasión de entrenar la mente. Y cuanto más entrenamos, más libres nos volvemos. El poder de resignificar, transformar la ira en consciencia también implica resignificarla. En lugar de verla como un fracaso, verla como una oportunidad de crecimiento. Cada enfado no resuelto es un aviso de que aún hay cadenas dentro de ti. Y cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, rompes uno de esos eslabones. Así, la ira deja de ser un obstáculo y se convierte en materia prima. Como el alquimista que convierte el plomo en oro, el sabio convierte la ira en autoconocimiento. Y el autoconocimiento en libertad. Ejercicios estoicos para la transformación. Escritura reflexiva. Cuando sientas ira, escribe qué ocurrió, qué pensaste, qué sentiste. Luego pregúntate, ¿qué creencia mía alimentó este enojo? Distanciamiento verbal. Cambia. Estoy furioso por. Estoy experimentando ira. Esa frase abre espacio de conciencia. Meditación de la perspectiva. Imagina que observas la situación desde fuera, como si fueras un tercero neutral. ¿Qué pensarías entonces? Práctica de aceptación. Repite mentalmente. Esto ha ocurrido. No podía ser de otra manera. Desde ahí, decide tu acción sin resentimiento. Conclusión inspiradora. La ira, vista con ojos ciegos, es un enemigo que destruye. Pero vista con ojos conscientes, es un maestro que ilumina. En cada estallido de cólera hay un mapa hacia tu interior, una oportunidad de descubrir quién eres realmente y hacia dónde necesitas crecer. Marco Aurelio, en medio de la presión de un imperio, eligió no ver la ira como una maldición, sino como un campo de batalla interior donde forjar su carácter. Tú también puedes hacerlo. La pregunta es, ¿seguirás reaccionando como esclavo cada vez que la ira aparezca,
¿O la convertirás en un aliado para despertar tu conciencia? Dominar la ira no significa erradicarla por completo, sino aprender a manejarla con inteligencia, como quien doma un caballo salvaje para convertirlo en un compañero de viaje. El estoicismo no promete un corazón de piedra, insensible y frío, sino un espíritu templado, capaz de sentir sin ser arrastrado. Para alcanzar ese estado, necesitamos herramientas prácticas, ejercicios concretos que nos ayuden a mantener la mente firme cuando las pasiones intentan sacudirnos. A continuación, exploraremos algunas de las más poderosas armas que los sabios estoicos nos legaron para controlar nuestras emociones. No son fórmulas mágicas ni recetas rápidas, sino hábitos que, practicados día tras día, van fortaleciendo nuestra serenidad interior. 1. La respiración consciente. Lo primero que se altera cuando la ira aparece es la respiración. Se vuelve corta, acelerada, entrecortada. El cuerpo entero se prepara para la lucha, y en esa tensión el pensamiento se nubla. Por eso, una de las herramientas más simples y a la vez más poderosas es detenerse y respirar profundamente. La respiración es como un ancla. Cada inhalación profunda y cada exhalación lenta apagan poco a poco el incendio interior. 3 respiraciones conscientes pueden marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta sabia. Marco Aurelio aconsejaba a sí mismo: recoge tu mente dentro de ti, y verás cómo encuentra descanso. La respiración es ese puente que devuelve la mente al presente y le da el espacio para descansar. 2. La pausa deliberada. El tiempo es un aliado valioso. La ira exige inmediatez. Quiere que reacciones ahora, que contestes de inmediato, que grites sin pensar. Romper ese ritmo es un acto de libertad. Contar hasta 10, apartarse un momento, incluso decir: necesito pensarlo antes de responder. Son formas de crear un espacio de decisión. Esa pausa es la diferencia entre ser esclavo de tus emociones o soberano de ellas. Séneca lo decía con ironía: el mejor remedio contra la ira es esperar un poco. Con el paso de los minutos, la tormenta se disipa, y lo que parecía insoportable se revela como algo insignificante. 3. El poder del silencio. Responder con silencio no es debilidad, sino sabiduría. El silencio desconcierta al provocador y, al mismo tiempo, te protege de decir palabras de las que luego puedas arrepentirte. En muchas ocasiones, lo más valiente que puedes hacer no es gritar más fuerte, sino elegir no responder. Marco Aurelio lo resumió con claridad: la mejor respuesta a un insulto es el silencio. El silencio es un muro que impide que las llamas se propaguen. Y a menudo, lo que no se alimenta muere por sí solo. 4. La escritura como desahogo. Los estoicos practicaban la escritura diaria no como ejercicio literario, sino como medicina del alma. Marco Aurelio llenó sus cuadernos de reflexiones que nunca pensó publicar. Eran conversaciones consigo mismo, diálogos interiores para aclarar sus emociones. Escribir lo que sentimos es una herramienta poderosa. Poner en papel nuestra ira la saca de la mente y la transforma en palabras que podemos observar con distancia. Una emoción atrapada en la cabeza es un laberinto. Escrita sobre el papel, se convierte en un mapa. 5. La pregunta transformadora. Cuando la ira se asoma, podemos entrenarnos para lanzar una pregunta que cambie nuestra perspectiva. Esto será importante dentro de 5 años. La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y en ese instante comprendemos que no merece la pena sacrificar nuestra paz por algo pasajero. Epicteto nos enseñaba a distinguir entre lo esencial y lo trivial. La pregunta transformadora nos recuerda que la vida es demasiado breve para gastarla en batallas inútiles. 6. La visualización estoica. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, es decir, la premeditación de los males. Consistía en imaginar de antemano las dificultades que podían surgir: injurias, pérdidas, enfermedades, traiciones. Lejos de ser pesimista, este hábito fortalecía su espíritu. Porque al anticipar lo peor, cuando llegaba lo real, ya estaban preparados. Quien espera que el mundo sea perfecto se indigna al primer obstáculo. Quien se entrena en aceptar su dureza, lo enfrenta con serenidad. Visualizar la adversidad nos vacuna contra la sorpresa, y allí donde no hay sorpresa,
hay menos lugar para la ira. 7. El recordatorio de la mortalidad. Una de las armas más poderosas contra las pasiones es recordar que somos mortales, que nuestra vida es breve, que cada día es un regalo que puede no repetirse. Marco Aurelio escribía: «Pronto olvidarás todo, y pronto todos te olvidarán a ti». Con esa conciencia, vale la pena perder el poco tiempo que tenemos en discusiones triviales, en enojos fugaces. La perspectiva de la muerte coloca cada cosa en su lugar. Nos recuerda que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en llamaradas de cólera. 8. La práctica del perdón. El perdón no es un favor al otro, sino una liberación para uno mismo. Guardar rencor es como beber veneno esperando que muera el otro. Perdonar significa soltar la carga que alimenta nuestra ira. No se trata de justificar la ofensa, sino de decidir que no queremos arrastrarla como una cadena. El perdón es la tijera que corta la raíz del resentimiento. Séneca lo expresó con sabiduría. El que perdona, se cura a sí mismo antes que al otro. 9. La disciplina del cuerpo. No olvidemos que la mente y el cuerpo están unidos. La ira también se enciende más fácilmente en un cuerpo cansado, mal alimentado o descuidado. El ejercicio físico, el descanso adecuado y una alimentación equilibrada son herramientas silenciosas, pero esenciales, para mantener nuestras emociones bajo control. Un cuerpo en equilibrio es un terreno menos fértil para la furia. Los estoicos, lejos de ser filósofos de biblioteca únicamente, practicaban la fortaleza física como complemento de la fortaleza interior. 10. La reflexión nocturna. Cada día termina con una oportunidad de oro. Revisar lo que hicimos, lo que sentimos, lo que aprendimos. Séneca aconsejaba a sus discípulos examinar cada noche sus actos y preguntarse: ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa reflexión diaria es una herramienta para pulir el carácter. No se trata de culparse, sino de aprender. Cada día nos ofrece lecciones, y si las recogemos, poco a poco la ira pierde terreno. Conclusión inspiradora. Las herramientas para controlar las emociones no son complicadas, pero exigen constancia. Son como armas que se deben mantener afiladas. La respiración, la pausa, el silencio, la escritura, la visualización, el perdón, la disciplina, cada una es un ladrillo en la construcción de la fortaleza interior. La pregunta es: ¿usarás estas herramientas para forjarte un espíritu sereno? ¿O seguirás permitiendo que la ira te gobierne como un amo tirano? Recuerda, quien controla sus emociones no se convierte en piedra, sino en roca firme sobre la que nada puede derrumbarse. La ira encuentra uno de sus combustibles más poderosos en el resentimiento. No es solo lo que alguien nos dijo hoy o lo que nos hicieron ayer, sino la carga de viejas heridas que seguimos arrastrando en silencio. Guardamos rencor como si fuera un tesoro, lo acariciamos en la oscuridad de la memoria, lo reavivamos una y otra vez hasta convertirlo en parte de nuestra identidad. Pero el rencor es una cadena, y quien la lleva atada al corazón camina siempre hacia atrás. El perdón, en cambio, es la llave que rompe esas cadenas. Y soltar es el acto de liberar lo que ya no merece ocupar espacio en nuestro interior. Los estoicos comprendieron que no se trata de un acto de debilidad, sino de la expresión más alta de fortaleza. Porque perdonar no significa aprobar la ofensa, sino liberarse de su peso. Perdonar para liberarse. Séneca lo explicó con claridad. El que perdona, se cura a sí mismo antes que al otro. Quien guarda rencor se hiere dos veces. Primero con la ofensa recibida, y después con el veneno de la memoria que nunca se disipa. La ira acumulada es como un carbón encendido que sostenemos en la mano esperando lanzarlo a nuestro enemigo, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes nos quemamos. Perdonar es soltar ese carbón. Es decir, no voy a seguir lastimándome con lo que ocurrió. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo elegir que no siga gobernando mi presente. El peso invisible del rencor. Muchos creen que no guardar rencor es olvidar. Y sin embargo, el verdadero olvido no siempre es posible. Lo que sí está a nuestro alcance es soltar el apego a esa herida. Imagina caminar con una mochila llena de piedras. Cada ofensa que guardas
es una piedra más que cargas. Al principio puedes avanzar, pero con el tiempo el peso te encorva, te agota, te roba la energía para disfrutar del camino. Perdonar es abrir la mochila y dejar caer esas piedras al suelo. El camino sigue siendo largo, pero ahora puedes recorrerlo con ligereza. El malentendido del orgullo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque confundimos el perdón con la debilidad. Creemos que al perdonar el otro gana y nosotros perdemos. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando guardamos rencor, seguimos siendo esclavos de quien nos hirió. Es como si le diéramos las llaves de nuestra paz interior a la persona que menos se la merece. Perdonar no significa reconciliarse, ni excusar, ni volver a confiar en quien traicionó. Significa recuperar el control de nuestro corazón. Es un acto íntimo, invisible, que no necesita reconocimiento ajeno. Marco Aurelio lo escribía para sí mismo. El mal que me hagan es suyo, no mío, si decido no llevarlo dentro. Esa es la esencia del perdón. No se trata del otro, se trata de mí. El arte de soltar, perdonar y soltar son dos caras de la misma moneda. El perdón libera al corazón del resentimiento. Soltar libera a la mente de las ataduras del control. Soltar significa aceptar que no podemos cambiar lo que ocurrió, ni obligar a nadie a actuar como deseamos. Significa dejar de repetir en la cabeza la escena de la ofensa, el insulto, la traición. Cada repetición mental es como echar leña al fuego. Soltar es dejar que el recuerdo se disuelva sin resistencia, como un humo que se pierde en el aire. Epicteto lo enseñaba con dureza. Cuando alguien te ofenda, recuerda que no es la ofensa la que te hiere, sino tu apego a ella. Lo que nos hace daño no es lo que pasó, sino nuestra insistencia en sostenerlo como si aún estuviera ocurriendo. El perdón como fortaleza. Muchos héroes de la historia han demostrado que el perdón no es debilidad, sino la mayor muestra de poder. El emperador que decide no vengarse, el padre que comprende en lugar de castigar, el amigo que elige soltar en lugar de destruir la relación. Todos ellos muestran una fuerza mayor que la del guerrero más temido, porque cualquiera puede dejarse arrastrar por la rabia, pero solo el fuerte puede mirarla a los ojos y decir, no tendrás dominio sobre mí. Ese es el verdadero triunfo, vencer no al enemigo externo, sino al rencor que intenta devorarnos desde dentro. El entrenamiento del perdón. ¿Cómo practicar el perdón en la vida cotidiana? Reconocer la herida. No se puede perdonar lo que se niega. Admitir el dolor es el primer paso. Nombrar la emoción. Decirse a uno mismo, estoy resentido, estoy herido. Nombrar es dar luz. Preguntar con honestidad, ¿me sirve seguir cargando esto? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Elegir soltar, no como un sentimiento que surge de repente, sino como una decisión que se renueva día tras día. Recordar la fugacidad de la vida. ¿Vale la pena gastar mis días envenenándome con algo que ya pasó? Cada vez que eliges perdonar, aunque sea 1 milímetro, estás entrenando tu alma para ser más libre. La ligereza del corazón libre. Un corazón que ha aprendido a soltar es ligero. No significa que no haya vivido heridas, sino que no se encadena a ellas. Ese corazón puede reír con más facilidad, dormir con más paz, amar sin miedo. La ligereza no es superficialidad, es la verdadera profundidad. Porque el que vive ligero no es porque ignore el dolor, sino porque ha aprendido a dejarlo atrás. Marco Aurelio lo resumía con belleza. Deja de discutir sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. El hombre bueno no es el que nunca sufre ofensas, sino el que no permite que esas ofensas definan su vida. Conclusión inspiradora. El perdón y el soltar son herramientas sagradas en el camino hacia la serenidad interior. Nos recuerdan que la vida es demasiado breve para malgastarla encadenados a heridas pasadas. Que nuestra libertad no depende de lo que otros hicieron, sino de lo que decidimos hacer con ello hoy. Pregúntate, ¿qué cargas innecesarias estás llevando? ¿Qué resentimientos sigues alimentando como brasas en tu corazón? Tal vez ha llegado el momento de abrir la mano, soltar y perdonar, porque al final, no perdonas para cambiar al otro. Perdonas para no permitir que tu alma siga siendo prisionera. Y en ese acto silencioso de liberación, encuentras la verdadera victoria estoica, una paz que nadie puede arrebatarte.
La ira, cuando no se domina, convierte al hombre en esclavo de sus pasiones. El autocontrol, en cambio, lo transforma en soberano de sí mismo. Esta es la verdadera conquista estoica, no la de tierras lejanas ni la de ejércitos enemigos, sino la de ese imperio interior donde cada emoción es un súbdito que debe obedecer a la razón. Marco Aurelio lo escribió con firmeza. El que se domina a sí mismo posee un imperio mayor que quien gobierna a los demás. Y es que el autocontrol no es un lujo reservado a los sabios, sino una necesidad urgente para cualquiera que aspire a vivir en paz. Del desorden al orden, la ira es desorden. Acelera el pulso, confunde el pensamiento, distorsiona la realidad. Nos arrastra como un río embravecido que desborda sus márgenes. El autocontrol, en cambio, es el cauce firme que contiene esas aguas y las dirige hacia un propósito. No elimina la energía, la transforma. Un hombre dominado por la ira es imprevisible, incluso para sí mismo. Sus palabras hieren, sus decisiones se vuelven erráticas, su mente pierde claridad. Un hombre que ha cultivado el autocontrol puede sentir la misma chispa inicial, pero la canaliza hacia la acción justa. Ahí está la diferencia. Uno se destruye, el otro se fortalece. El mapa de la transformación, el camino que lleva de la ira al autocontrol puede describirse como un mapa con 4 etapas. Reconocer. Admitir que sentimos ira, sin disfrazarla ni justificarla. Observar. Tomar distancia interior, como quien contempla una tormenta desde la seguridad de un refugio. Regular. Aplicar herramientas como la pausa, la respiración o el silencio para enfriar la mente. Transformar. Convertir esa energía en decisión firme, en disciplina, en serenidad activa. Cada paso es un entrenamiento. Y cuanto más lo practicamos, más rápido podemos recorrer el mapa. La fuerza verdadera. Muchos confunden la fuerza con la violencia. Creen que gritar más alto o imponer la voluntad a la fuerza es signo de poder. Pero el verdadero poder es invisible. Es la calma en medio del caos, la serenidad que no se deja perturbar. Séneca lo decía con ironía. Los más poderosos suelen ser los más esclavos de su ira. El guerrero que arrasa con furia tal vez conquiste una ciudad, pero pierde su alma en el proceso. El sabio que se domina a sí mismo puede perder una batalla externa, pero gana la guerra más importante, la de su propio corazón. Ejemplos de autocontrol. Imagina a un líder que escucha una crítica feroz. El hombre común se encendería de inmediato, respondería con insultos, buscaría humillar al otro. El líder que practica el autocontrol respira, observa y responde con serenidad. Esa calma desarma más que cualquier ataque. O piensa en el conductor atrapado en un atasco. El que no se controla golpea el volante, insulta al aire, arruina su día. El que se controla entiende que nada puede cambiar esa situación y elige usar el tiempo para escuchar música, reflexionar o simplemente respirar. Ambos viven el mismo hecho, pero sus mundos interiores son radicalmente distintos. El entrenamiento diario. El autocontrol no se alcanza con un acto heroico de un día, sino con una práctica constante. Cada pequeña provocación es una oportunidad de entrenamiento. La persona que soporta con paciencia una espera, que responde con calma a una crítica, que elige el silencio ante una ofensa, está levantando ladrillo a ladrillo la fortaleza de su carácter. Marco Aurelio se recordaba cada mañana. Hoy me toparé con personas insolentes, ingratas, arrogantes, engañosas. No lo hacía para deprimirse, sino para entrenarse. Preparaba su mente como un soldado prepara su cuerpo. Así, cuando llegaba la provocación real, ya estaba listo para ejercer el autocontrol. El autocontrol como libertad. El autocontrol no es represión, como muchos creen. No es sofocar las emociones hasta que exploten en secreto. Es, más bien, libertad. Libertad de elegir cómo actuar. Libertad de no ser marioneta de lo externo. Libertad de ser dueño de uno mismo. Epicteto lo resumió en una frase inolvidable. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Un hombre sin autocontrol puede tener riquezas, poder y fama, pero sigue siendo esclavo. El que se gobierna a sí mismo, aunque viva con lo mínimo, es más libre que un emperador. La paz como recompensa.
El autocontrol no solo evita errores y conflictos, trae consigo un regalo mayor, la paz interior. Esa calma profunda que no depende de que el mundo sea perfecto, sino de que nuestra mente lo contemple con serenidad. La ira roba el sueño, desgasta el cuerpo, rompe relaciones. El autocontrol, en cambio, nos permite descansar, hablar con mesura, vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos. Es, en definitiva, la llave de una vida buena. El legado estoico. Los estoicos no fueron hombres de teorías abstractas, sino de prácticas concretas. Marco Aurelio, rodeado de guerras; Epicteto, marcado por la esclavitud; Séneca, acosado por la política; todos ellos practicaron el autocontrol como única forma de sobrevivir sin perder su humanidad. Ese es el legado que nos dejaron. Que no podemos controlar lo que nos ocurre, pero siempre podemos controlarnos a nosotros mismos. Y que esa victoria interior vale más que cualquier triunfo exterior. Conclusión inspiradora. Pasar de la ira al autocontrol es un viaje de valentía, paciencia y disciplina. No es un camino fácil, pero cada paso que damos nos acerca a la verdadera libertad. Pregúntate, ¿quieres seguir siendo esclavo de la ira, dejando que los demás dicten tu estado de ánimo? ¿O prefieres gobernar tu interior, construir un imperio de serenidad que nadie pueda invadir? La decisión es tuya. Y empieza en este mismo instante, en el próximo momento en que la chispa de la ira intente encenderse. Allí podrás elegir, dejarte arrastrar por el fuego o convertirlo en la llama serena de tu autocontrol. Después de recorrer el arduo camino que nos ha llevado de la ira al autocontrol, llegamos ahora a la cima más alta, la serenidad interior. No es una cima visible en montañas ni marcada en mapas, sino un territorio secreto que solo se conquista dentro de uno mismo. Es el estado en el que nada externo tiene ya poder de perturbarte, porque has aprendido a gobernar tu mundo interior con firmeza y templanza. Marco Aurelio la describía como una ciudadela imbatible. La mente serena es una fortaleza que ningún asalto puede derribar. Esa fortaleza no se construye de un día para otro, sino ladrillo a ladrillo, cada vez que eliges la calma sobre la furia, la reflexión sobre la reacción, el perdón sobre el rencor. La serenidad no es indiferencia. Muchos confunden la serenidad con la frialdad. Creen que vivir sereno es vivir sin emociones, como una piedra insensible. Pero nada más lejos de la verdad. La serenidad no niega la emoción, la abraza, la comprende y la coloca en su justo lugar. Un hombre sereno no es el que no siente dolor, sino el que no se deja destruir por él. No es el que nunca se enfada, sino el que no convierte ese enfado en un incendio. La serenidad es intensidad controlada, pasión dirigida, energía canalizada hacia lo justo y lo útil. El fruto del autocontrol. Si el autocontrol es la disciplina diaria, la serenidad es el fruto maduro de esa disciplina. Es el resultado visible de un trabajo interior constante. Como el árbol que, tras años de raíces profundas, finalmente ofrece sombra y alimento, así la serenidad es la recompensa que florece tras la práctica de la paciencia y la templanza. Cuando alcanzamos la serenidad, comprendemos que lo externo ya no puede arrebatarnos la paz. Ni la ofensa de un extraño, ni la traición de un amigo, ni la injusticia de la vida tienen el poder de derribarnos. Podemos sentir dolor, tristeza, decepción, pero no nos convertimos en esclavos de ellas. La serenidad como fuerza invencible. La serenidad no es pasividad, es fuerza contenida. El guerrero sereno es más temible que el guerrero furioso, porque piensa con claridad y actúa con precisión. El líder sereno inspira más respeto que el líder colérico, porque transmite confianza incluso en medio de la tormenta. Séneca lo afirmó con contundencia. Nada es más poderoso que un espíritu imperturbable. Esa calma es invencible porque no depende de las circunstancias, sino de la voluntad. El hombre sereno puede perder riquezas, poder o reputación, pero mientras conserve su paz interior, sigue siendo libre. El silencio interior. La serenidad también se experimenta como un silencio interno. No es la ausencia de ruidos exteriores, sino la calma de los pensamientos que ya no se agitan sin control. Es el momento en que la mente, como un lago tranquilo, refleja con claridad todo lo que ocurre sin distorsiones. En ese silencio, las decisiones son más sabias, las palabras más justas,
las acciones más mesuradas. Es el estado en que uno ya no vive a merced de impulsos, sino guiado por la razón y la virtud. El regalo de la perspectiva, la serenidad nos otorga perspectiva. Nos recuerda que la mayoría de los problemas que hoy parecen enormes serán insignificantes con el paso de los años. Nos enseña a distinguir lo esencial de lo trivial, lo que merece nuestra energía de lo que debemos dejar pasar. Marco Aurelio lo practicaba recordando la fugacidad de todo. Todo lo que ves cambiará pronto y dejará de existir. Pregúntate siempre, ¿vale la pena alterarse por algo tan efímero? Esa conciencia de lo transitorio nos libera de enojos inútiles y nos conduce a la calma, la serenidad y el amor. Un corazón sereno no es un corazón frío, sino más capaz de amar. Porque el que vive encadenado a la ira solo puede reaccionar con dureza, mientras que el que ha conquistado la calma puede ofrecer paciencia, comprensión y compasión. La serenidad nos hace más humanos. Nos permite ver al otro no como enemigo, sino como alguien igualmente frágil, igualmente vulnerable. Y desde esa mirada nace un amor más puro, porque no está contaminado por el ego ni por la necesidad de imponerse. El entrenamiento hacia la cima. ¿Cómo se entrena la serenidad? Meditación diaria. Detenerse unos minutos para observar la mente, dejar que los pensamientos pasen como nubes. Recordatorio de la mortalidad. Al saber que todo es finito, dejamos de aferrarnos a lo que no merece nuestra angustia. Journaling estoico. Escribir cada día sobre lo que nos perturbó y cómo podríamos haber respondido con más calma. Ejercicios de gratitud. Agradecer lo que tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta. Práctica de la virtud. Actuar siempre conforme a lo justo, lo útil y lo bueno, porque la serenidad nace de la coherencia interior. Cada uno de estos hábitos es un escalón hacia la cima. Y aunque el ascenso es lento, cada paso nos acerca a la fortaleza inexpugnable de la serenidad. La serenidad como herencia. Vivir sereno no solo transforma nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Un padre sereno educa mejor que un padre colérico. Un maestro sereno inspira más que uno impaciente. Un amigo sereno ofrece refugio donde otros solo ofrecen tormenta. Nuestra serenidad se convierte en un legado silencioso. No se mide en monumentos ni en títulos, sino en la paz que dejamos sembrada en otros. Esa es la herencia más valiosa. Un ejemplo vivo de que es posible vivir sin ser esclavos de la ira. Conclusión inspiradora. La serenidad interior es la cima final del viaje estoico. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivir en él sin perder la paz. Es la fortaleza invencible que te acompaña en cada batalla, la claridad que ilumina tus decisiones, la calma que sostiene tu corazón incluso cuando todo alrededor se derrumba. Pregúntate, ¿quieres seguir siendo un viajero arrastrado por las tormentas de la vida? ¿O quieres convertirte en el arquitecto de una fortaleza interior que nada pueda derribar? La respuesta está en tus manos. Y empieza hoy, en este instante, con la decisión de elegir serenidad allí donde antes elegías ira. Porque, al final, la mayor victoria no es sobre el mundo exterior, sino sobre ti mismo. Y quien conquista su interior alcanza la paz que ningún poder, ninguna fortuna y ninguna ofensa podrá jamás arrebatarle.